Bienvenidos a nuestro cuento, una oda a tradiciones consagradas, transmitidas de generación en generación. La sabiduría de los mayores es más que meras palabras, es una biblioteca de lecciones de vida, imbuida de la profundidad de la experiencia, arraigada en el alma de nuestro hogar terrenal. Nuestro protagonista, el joven Mateo, te llevará en este viaje, un viaje a través de los anales de la historia, la cultura y la sabiduría atemporal. Conoce a Mateo, un niño vivaz, que rebota con la energía contagiosa de la juventud. Proviene de una familia inextricablemente entrelazada con los majestuosos bosques y los ríos de las montañas. Este no es solo su hogar, es una extensión de sí mismo, un testimonio de sus raíces culturales y la fuente de su educación. Es el paisaje en el que la sabiduría de sus mayores cobra vida. La vida cotidiana de Mateo es una mezcla de experiencias modernas y tradicionales. El parloteo de la lluvia sobre un techo de paja se mezcla con el sonido lejano del tráfico. Está familiarizado con las luces en espiral de la pantalla de una tableta, pero igualmente encantado con las llamas parpadeantes del fuego de leña, alrededor de las cuales su familia se reúne para vincularse, aprender y recordar. Una de las figuras más importantes en la vida de Mateo es su abuelo, sabio y paciente. No es solo una persona mayor sino una verdadera biblioteca de sabiduría, repleta de historias que iluminan el mundo del pequeño Mateo. Estas narrativas, derivadas de los hilos de la tradición atemporal, revelan profundas lecciones sobre la vida y la relación intrínseca con la naturaleza. La sesión de narración a menudo comienza con historias de generaciones pasadas, que encarnan seres humildes y viven en perfecta armonía con la naturaleza. Hombres y mujeres que respetaban la tierra, tomaban solo lo necesario y retribuían muchas veces. La trama se desarrolla ante los ojos de Mateo, despertando en él emociones de admiración, respeto y un extraño anhelo por una época pasada. Con cada anécdota, Mateo aprende más allá del currículo de la vida. Está descubriendo la belleza de la vida desinteresada, la inevitabilidad del cambio y el disgusto de rechazar la tradición en una precipitada carrera por la modernidad. Comprende que la sabiduría no se limita a los libros sino que se refleja en factores cotidianos que la sociedad percibe como mundanos y atrasados. Sus conversaciones gravitan hacia el significado de la familia, los vínculos inquebrantables que los unen. A Mateo se le enseña la santidad de estas relaciones, y se le hace consciente de sus responsabilidades hacia su familia, tanto inmediata como su extensa línea ancestral. Los sermones abordan la responsabilidad del hombre hacia la tierra, las repercusiones de abandonar este deber. Las historias están repletas de advertencias sobre el consumo desenfrenado, y las nefastas consecuencias para las generaciones venideras, tocando una fibra sensible sombría pero profundamente necesaria en los corazones modernos. Mateo se da cuenta de la importancia de preservar la naturaleza para su futura descendencia. Las historias resuenan con Mateo a nivel personal, ya que narran la historia y herencia de su familia. Absorbe los principios de su cultura, mientras se tambalea en la encrucijada de dinámicas sociales que cambian rápidamente, temeroso de perder el equilibrio. Además, estas esclarecedoras charlas se centran en facetas espirituales, dilucidando la profundidad encapsulada en las tareas de la vida mundana. Mateo comprende el poder de las oraciones, y resuena profundamente con el sistema de creencias propugnado por su familia. También se da cuenta de la sabiduría práctica que subraya prácticas aparentemente arcaicas. Además de que la parafernalia popular glorifica el individualismo, la codicia y la gratificación instantánea, estas historias defienden la humildad, la compasión y la comprensión como base de las relaciones humanas. Mateo ve mérito en estos valores, verdades tangibles que pueden soportar los caprichos del tiempo. A medida que el amanecer se rinde al anochecer y las estrellas cobran vida, se desarrollan numerosas historias. Cada uno es un viaje fascinante, tejido con sabiduría milenaria y salpicado de lecciones que han capeado las tormentas metafóricas de la vida. Cada entrega deja su tinta indeleble en el lienzo de la comprensión de Mateo, enriqueciendo su vida y dando forma a su perspectiva. Se dilucidan anécdotas de resiliencia y perseverancia, destacando el poder de no darse por vencido nunca. Los cuentos de compasión y empatía enfatizan la importancia de extenderse por los demás. Las historias de conexión recíproca entre el hombre y la naturaleza subrayan la importancia de sanar la brecha ecológica emblemática de las sociedades contemporáneas. Mientras Mateo escucha, redescubre sus raíces y siente un sentido de pertenencia. El camino que alguna vez estuvo oscurecido que conduce a su cultura gana claridad y lo sigue con entusiasmo, como si volviera sobre las huellas de sus antepasados. Encuentra alegría y prospera respetando estas costumbres antiguas, apreciando el ritmo de lo antiguo pero sin perderse la melodía de lo nuevo. Aprende la importancia de la naturaleza, no solo como proveedora de sustento físico, sino también de riqueza espiritual. La grandeza de las montañas, la sinfonía meditativa de los ríos, y el susurro del viento encierran una sabiduría infinita, esperando ser descubierta. El viaje de aprendizaje de Mateo es un dúo entre el folclore de su abuela y las narrativas reflexivas de su abuelo. Jugar con flautas de bambú y tocar con muñecos de madera le enseñó ritmo e ingenio. Tareas sencillas como ordeñar una vaca o recolectar le enseñaron el valor de la autosuficiencia. La sabiduría de los mayores no seleccionó cocientes universales. Estaba profundamente arraigado en prácticas localizadas que han resistido la prueba del tiempo.
Ya fuera su calendario agrícola alineado con eventos celestiales, su vestimenta tradicional armonizada con el clima o su lengua vernácula profundamente impregnada de descripciones ambientales, todo propagaba una forma de vida sostenible. A medida que las historias echan raíces en el corazón de Mateo, su apego a la tierra se profundiza. La sociedad en su conjunto es vista como una entidad viva que respira, más significativa que cualquier parte individual. Con esta percepción se desarrolla una perfecta armonía con su entorno. Mateo está aprendiendo sobre un pasado que contiene la sabiduría de 1000 años. Esta sabiduría es la luz que brilla a través de la niebla, guiando a quienes eligen prestarle atención. Y el joven Mateo, con sus ojos serios y su corazón preparado, está dispuesto a embarcarse en este viaje de aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje que durará toda su vida. Como concluye nuestro homenaje a la sabiduría de los ancianos, es de esperar que una brasa de conocimiento antiguo se haya encendido en sus corazones. Viajamos a través de historias individuales, tradiciones culturales, costumbres sociales y principios ecológicos, mostrando su interconexión y su papel vital en el fomento de una existencia más tranquila pero rica. Cada anécdota compartida con Mateo, cada lección palpitante del telar de la vida sirve como modelo para vivir armoniosamente, no solo con la naturaleza sino con uno mismo y, a su vez, con cada ser que comparte este colosal lienzo de existencia. Nos lleva al principio y, al recorrer las historias, impulsa a Mateo y a otros a encontrar el camino a seguir. La sabiduría ilimitada palpita en el corazón de la existencia ordinaria, lista para ser recogida, interpretada y vivida. Es duradero y omnipresente, toca vidas, fomenta conexiones y fomenta una forma de vida que trasciende las fronteras geográficas, el tiempo, las revoluciones y las tendencias. Con sus cariñosos abuelos, la vivacidad enérgica de la juventud y la multitud de lecciones de vida, la vida de Mateo es una combinación perfecta de lo viejo y lo nuevo, lo familiar y lo intrigante. Su viaje es un recordatorio de lo que ha sido, y un faro de lo que podría ser, pero esta no es solo su historia. Es la historia de miles de niños como él, que viven en los pliegues de las montañas de todo el mundo. Y es una invitación a todos, viejos y jóvenes, a detenerse, mirar fijamente y aprender de la sabiduría de los mayores mientras aún esté aquí. Las mareas de cambio se acercan rápidamente para estas comunidades tradicionalmente arraigadas. Los vientos de la modernidad están provocando una afluencia de formas de vida alternativas, dejando la historia al borde del olvido. Es hora de honrar y preservar el patrimonio tangible e intangible encarnado por los mayores. Estos cuentos, más que recordar lo pasado, son los edificios que preservan la historia humana y sostienen la evolución social. Al reconocer y aprender de este enriquecedor patrimonio, la humanidad recibe un tesoro invaluable que une el abismo entre el pasado y el futuro. Al concluir este viaje de tradición y sabiduría, nos deja con la verdad por excelencia de que la sabiduría no conoce la edad. Cada rostro arrugado esconde perlas de sabiduría que los libros de texto modernos pueden simplemente replicar. La sabiduría de los ancianos seguirá funcionando como piedra angular para las comunidades que prosperan en armonía con la naturaleza. A través del eco de los ríos retumbantes hasta el susurro de los árboles melancólicos, la educación de Mateo resuena en cada rincón de su humilde morada. La profunda importancia de mantener cerca la sabiduría de sus mayores, los valores sacrosantos que encarnan y las lecciones ocultas en sus sagas silenciosas impregnan su existencia misma. El estilo de vida tradicional representado deja espacio para el respeto hacia la naturaleza, reconociendo que la montaña es una fuente de sustento espiritual, además de físico. Con las historias no contadas de su abuelo y sus cuentos populares que riman, este viejo y sabio Gautu sirve no solo como anciano sino también como fuente de conocimiento, una parte intrínseca de la identidad de Mateo, una crónica no escrita de las montañas. En el abrazo de la tranquilidad, bajo el horizonte estrellado de la montaña, el eco de los folclores antiguos, las hojas de bambú temblorosas y el rugiente viento de la montaña canta una sinfonía de sabiduría. Una sabiduría que ha capeado la imprudencia del tiempo y el espacio, dando una conmovedora promesa de un apasionado resurgimiento de valores ricos y ancestrales. A medida que se teje el último capítulo de los cuentos de Alders y el último recital de su eco se desvanece, la sabiduría absorbida queda impregnada, arraigada. Mateo está transpuesto, en armonía con sus raíces, en reverencia, listo para allanar el camino para que las generaciones futuras se comprometan a preservar y celebrar nuestra sabiduría compartida, la sabiduría de los ancianos.